27-0. El récord de Michael Jordan en séptimos juegos que los estadísticos calculan tiene una probabilidad de 0,01% de ocurrir por azar 27. Ese es el número de séptimos juegos de playoff que Michael Jordan disputó en su carrera en la NBA. 0. Ese es el número de séptimos juegos que Michael Jordan perdió. 27 victorias. 0 derrotas. Perfección absoluta en los partidos más importantes de su deporte. Los estadísticos de la Universidad de Duke calcularon en 2021 la probabilidad de que ese récord ocurra por azar incluso para el mejor jugador de la historia. El resultado fue 0,01%. Para que ese número tenga escala necesita un punto de comparación. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año es también de 0,01%. Jordan en séptimos juegos era tan estadísticamente improbable como ser alcanzado por un rayo. Un evento que consideramos prácticamente imposible en la experiencia cotidiana. Y lo hizo 27 veces consecutivas. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy el número es 27-0. El récord de perfección estadística más extraordinario documentado en la historia de los deportes de equipo de alto rendimiento. Y la historia que ese número esconde no es solo la historia de un atleta excepcional. Es la historia de qué factor específico documentado distingue el rendimiento de Jordan en los momentos más críticos del rendimiento de cualquier otro jugador, y por qué ese factor contradice completamente lo que la psicología del rendimiento predice para la mayoría de los seres humanos bajo presión extrema. Quédate hasta el final porque el análisis de la NBA para el documental The Last Dance documentó un dato sobre el porcentaje de tiro de Jordan en los últimos 2 minutos de partidos igualados en playoff, y advierte exactamente lo que ocurre con el resto de los jugadores de la NBA. Y ese dato específico es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de por qué el 27-0 no fue suerte ni fue el resultado inevitable de ser el mejor jugador. Para entender el 27-0 necesitas entender qué es un séptimo juego, y por qué es el escenario de mayor presión en el deporte de equipo. El escenario más extremo del deporte profesional. Las series de playoff de la NBA se juegan al mejor de 7 partidos. Cuando una serie llega al séptimo juego significa que ambos equipos han ganado exactamente 3 partidos cada uno. Todo se decide en un partido final. Sin segunda oportunidad. Sin revancha. El perdedor termina su temporada en ese momento. Ese formato produce el escenario de presión más extremo del deporte de equipo moderno porque combina 3 elementos simultáneos. La eliminación definitiva e inmediata para el perdedor. El resultado como consecuencia única de lo que ocurre en las siguientes 2 horas. Y la audiencia máxima de la temporada concentrada en ese único evento. La teoría psicológica establece que los seres humanos bajo presión extrema tienen una tendencia documentada hacia el deterioro del rendimiento por exceso de activación. Más presión produce más activación fisiológica que interfiere con los automatismos motores y cognitivos que produce el rendimiento óptimo. Esa es la razón por la que el porcentaje de tiro de los jugadores de la NBA cae, en promedio, en los últimos 2 minutos de partidos igualados durante los playoffs. La presión extrema deteriora el rendimiento incluso de los mejores atletas del mundo. Excepto en Jordan. Lo que documentó The Last Dance. El análisis de rendimiento de Jordan en momentos de alta presión realizado por la NBA para el documental The Last Dance documentó un dato que los estadísticos describen como único en la historia de la liga. El porcentaje de tiro de Jordan en los últimos 2 minutos de partidos igualados en playoff era significativamente mayor que su porcentaje en el resto del juego. En los momentos donde cualquier otro jugador de élite deterioraba su rendimiento, Jordan mejoraba el suyo. Ese fenómeno tiene un nombre, en la psicología del rendimiento: activación positiva bajo presión. En lugar de que la presión extrema interfiera con los automatismos motores, activa un estado de concentración que potencia esos automatismos. Los psicólogos del deporte documentan ese estado en una proporción extremadamente pequeña de atletas de élite. Se caracteriza por reducción del tiempo de procesamiento de información, aumento de la velocidad de decisión, y mayor precisión en los movimientos bajo condiciones de estrés máximo. Jordan era uno de los casos más documentados de activación positiva bajo presión extrema en la historia del deporte profesional. El número que lo hace irrepetible. 27 séptimos juegos en la carrera de un solo jugador es en sí mismo un número extraordinario.
Significa que Jordan estuvo consistentemente en equipos que llegaron a los playoffs, que esos equipos llegaron consistentemente a las últimas rondas, que consistentemente las series llegaron al límite máximo de 7 partidos. El análisis estadístico de la Universidad de Duke calculó la probabilidad de ganar 27 séptimos juegos consecutivos considerando la competencia real de los playoffs de la NBA, el nivel de los rivales que Jordan enfrentó en esas series y la varianza estadística natural de los partidos de alta competencia. El resultado fue 0,01%. Ese porcentaje no significa que Jordan fuera 100 veces mejor que sus rivales. Significa que incluso con la ventaja de ser el mejor jugador, la varianza estadística de los séptimos juegos debería haber producido al menos una derrota en 27 intentos. No la produjo. El 27-0 no es una estadística de rendimiento ordinario amplificado. Es un caso documentado de la interfaz entre preparación extrema y activación positiva que produce resultados en el extremo más improbable de cualquier distribución estadística conocida. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los límites del rendimiento humano no están donde la mayoría de los modelos los colocan. Y que la diferencia entre los resultados ordinarios y los que desafían el cálculo probabilístico no está solo en el talento. Está en lo que la presión extrema activa en alguien que ha construido la relación correcta con ese momento. 27-0. Una probabilidad de 0,01%. Y la variable que lo explica no es la habilidad. Es que Jordan era uno de los únicos seres humanos documentados para quien los momentos más difíciles activaban su mejor versión en lugar de deteriorarla. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En los momentos de mayor presión de tu vida, ¿la presión produce en ti activación que mejora tu rendimiento o produce interferencia que lo deteriora? Y si la respuesta es interferencia, la siguiente pregunta es si eso es una característica fija o una relación con la presión que puede construirse diferente. Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo número. Porque 0,01% no es la descripción de un imposible. Es la descripción de lo que ocurre cuando alguien construye durante 2 décadas exactamente la respuesta correcta al momento más difícil.